Remigio era un hombre muy serio, solitario. Tenía su jacal en las afueras de un pueblito, ubicado en una costa a orillas del mar. Vivía de la pesca, como la mayoría de los pocos pobladores de ese lugar. Se hizo muy callado desde que su esposa se fue con otro, y no le gustaba que la gente lo señalara. Por eso cada vez que salía de pesca, trataba de alejarse lo más posible de ellos, y en su cayuco llegaba hasta donde un río desembocaba sus aguas en el mar. Nadie sabía, pero los peces abundaban al emigrar por el río. Sin embargo, a ese lugar no se atrevían a llegar. Se decía era mágico. Decían que existían seres misteriosos y hasta monstruosos entre sus grandes peñascos. Algunos aseguraban que quien iba a esa parte jamás regresaba, porque se los tragaba el mar. Sus aguas escondían grandes misterios. Los pescadores eran supersticiosos y sería difícil que rompieran una superstición de ese tipo. Era el motivo por lo que tenían miedo de ir hasta allí. Remigio lo sabía, y aunque también sentía temor, prefería pescar solo en ese lugar a tenerlo cerca mofándose de él. Un día, al estar tendiendo su red en el agua para pescar, escuchó un hermoso canto. De repente lo escuchó cerca y en cuestión de segundos a lo lejos. Aquel canto no pronunciaba palabra alguna, solo tarareaban una hermosa melodía con bellos coros, desconocida para él, pero que sin embargo sonaban como hermosas campanitas para sus oídos. Volteaba para todos lados tratando de ver a quién cantaba, pero no se veía nada, al menos no por encima del mar. De repente sintió que su cayuco se sacudió violentamente, como si una ola lo fuese a voltear. Al mirar hacia el agua creyó ver entre una pequeña ola la gran aleta o cola de un pez enorme y pensó que su red había atrapado algo grande por la fuerte sacudida. Empezó a sacar la red del agua, mas al terminar de extraerla, se dio cuenta que aunque sí había peces, ninguno era tan grande como lo que había visto revolotear en el agua. Extrañado acomodó la red, puso lo que había pescado dentro de la canoa y partió hacia su casa, un poco temeroso recordando lo que decían de allí. Días después regresaba al mismo lugar. Había olvidado el incidente. La última vez le había ido bien en la pesca y estaba seguro que ese día también sería de buena suerte para él. Antes de adentrarse en el vasto mar, preparó la red en sus orillas para que no se fueran a enredar al arrojarlas dentro del agua, ya que son redes que pueden medir hasta 100 metros. De pronto su cayuco pegó en algo duro que se encontraba entre las algas en la orilla. Al principio pensó que se trataba de una roca, porque no la distinguía bien al estar bajo las algas y el lirio, pero al tocarla con uno de los remos, miró que empezó a flotar una gran cola de algún tipo de pez. La tomó y tiró fuertemente de ella para subirla a la lancha, y cuando aquello salió completamente del agua, vio que tenía medio cuerpo de mujer, de la cintura para arriba. Sorprendido y aterrado quiso echarla de nuevo al agua, pero se dio cuenta que estaba viva, al ver que movía lo que parecía una mano, porque entre sus grandes dedos tenía membranas, como los de las ranas y enormes uñas. Su rostro era completamente de mujer, en un tono grisáceo, con escamas de la cintura hacia abajo. Estaba herida de un costado, al parecer ocasionada por una filosa piedra al chocar con ella. Tal vez alguna fuerte ola le hizo ocasionarle ese accidente. En los años que tenía como pescador nunca había visto nada parecido. Vaya, ni siquiera se imaginaba que pudieran existir. Estaba muy nervioso sin atinar qué hacer con aquel ser. Un tanto indeciso decidió llevarla a su casa. Algo bueno podría sacar de ello, pensó para sus adentros. Cuando llegó a su casa ya era tarde. No se veía nadie por los alrededores, pero aún así la envolvió entre su red para que nadie pudiera verla. Ya dentro, al ponerla en el piso, vio que de una mano caía un pequeño y extraño morral, tejido con un material que él desconocía. Lo tomó y lo guardó sin revisarlo, para luego curar su herida. No sabía mucho de curar peces, pero como pudo la atendió y suturó su herida con la piola que utilizaba para surcir su red. Después, suponiendo que no podía estar mucho tiempo fuera del agua, la metió en una tina llena con el vital líquido, como lo hacían con los peces. Luego preparó algo para cenar. No había comido nada en todo el día. La pesca y lo sucedido le habían quitado el apetito. A la mañana siguiente, unos bruscos ruidos lo despertaron. La tina parecía que se iba a romper cuando aquella sirena trataba de salirse de ella.
Luego que llegó ante aquel pez mujer, la criatura se le quedó viendo muy asustada, y antes de que él pudiera hacer algo, emitió un horrible chillido taladrante para sus oídos. Remigio trató de darse a entender. Con señas le decía que él no quería hacerle daño, solo trataba de ayudarla señalándole la herida que le había curado. Y como si hubiese entendido, ella dejó de hacer aquel horrendo sonido. Entonces Remigio recordó el pequeño morral que había caído de sus manos y se lo entregó a aquel extraño ser mitad mujer, mitad pez. Ella lo tomó, pero luego se lo ofreció diciéndole también entre señas que se lo regalaba a cambio de que la llevara a donde la había encontrado. Parecían entenderse por ese medio y le contestó que en cuanto sanara su herida, la regresaría a donde pertenecía. Igual con señas, la extraña criatura marítima le hizo saber que debía poner agua de mar en la tina, si no moriría en unas horas. El agua salada era vital para ellos, ya que producía el oxígeno que ellos respiraban. Entonces el pescador se dio cuenta que por eso quería salirse de la tina, al hacerle falta el oxígeno, y llenó un tambo con agua de mar para que pudiera sobrevivir. Así estuvo alrededor de un mes. Solo salía a pescar para alimentarse él y aquel místico pero hermoso ser. Transcurrió otro mes y en ese tiempo ella había aprendido a hablar un poco. Se entendían cada vez más. Ella pudo decirle que se llamaba Ciferonea y que venía del fondo del mar, de un mundo llamado Carpilia, donde ella era una princesa y su padre un rey Tritón. Remigio la escuchaba anonadado. Jamás se hubiese imaginado que existiera un mundo acuático y estaba sorprendido por cada palabra que le decía. Luego llegó el día que se curó completamente. Ciferonea le dijo que debía irse con los suyos. Sus padres estarían preocupados por ella. También le dijo que en el morralito había un puñado de perlas, eran para él, y que cuando la llevara a donde la encontró, le daría más. En el fondo del mar había muchas de ellas, y para los carpilianos carecían de valor, solo eran adornos que usaban en sus cuellos. El pescador ni siquiera sabía lo que contenía aquel pequeño morral que Ciferonea le había regalado, debido a que no lo había visto. Intrigado abrió la bolsita y se dio cuenta que decía la verdad. No tenía avaricia, tampoco sería necesario que le diera más. Con lo que había en el morral era suficiente y le prometió llevarla a reunirse con los suyos. Esperó a que se hiciera más tarde, casi noche. No deseaba que los pescadores vieran lo que llevaba en su canoa. Había gente avariciosa y ella era algo valiosa para personas sin escrúpulos. Cuando creyó oportuno le echó un costal de raspa vacío encima de su cuerpo, simulando que llevaba su red. La cargó en sus brazos, después la puso en la lancha, encendió el motor y la llevó hasta donde la había encontrado herida. Cuando llegaron al lugar, ella pronto saltó hacia el agua sintiéndose libre en su hábitat. Nadó unos metros, después sacó su mano y le dijo adiós con aquel hermoso canto. Él no entendía por qué, pero se sentía triste. Jamás imaginó que el adiós de un ser como ese le dolería tanto. Así llegó triste a su casa. Se dio cuenta que no había nada para cenar. Todo el tiempo que estuvo con la sirena no salió a trabajar en la pesca. Lo hacía solo para traer alimentos del mar para alimentarse. Entonces recordó las perlas que ella le había regalado y pensó en ir por la mañana a vender algunas para tener alimentos y algo de dinero. Miró que su cayuco ya estaba algo viejo y ¿por qué no? Tal vez hasta compraría uno más grande, mejor que el que ahora tenía. Cuando llegó hasta donde las iba a vender, no se percató que dos tipos habían visto todos sus movimientos. Eran sujetos de mala muerte, capaces de matar a su propia madre, por tal de quitarle un centavo. Las perlas eran de mucho valor y había despertado peligrosamente su ambición. Después guardó las perlas restantes, compró lo necesario y se regresó a su casa, sin imaginar que alguien quería quitarle lo que el mar le había regalado. Los rufianes planearon seguirlo para descubrir de dónde había sacado las perlas, imaginando que habría más. Su ambición era demasiado grande. Por la mañana Remigio se preparó para irse a pescar. Iría al mismo lugar donde le había dado buena suerte. Deseaba ver a Ciferonea, sentía que la extrañaba y quizás también ella a él. Cuando estaba tendiendo la red, llegaron aquellos tipos armados y lo abordaron amenazantes, pidiéndole las perlas y que les dijera de dónde las había encontrado.
Al ver que no contestaba, empezaron a golpearlo. Uno de ellos le dijo al otro que lo amarraran de pies y manos para arrojarlo al mar y después ir a la casa para buscar las perlas que vieron guardar en sus bolsillos. En eso empezaron a escuchar aquel canto que Remigio hace un mes había escuchado, y antes de que lo arrojaran al mar, la lancha se empezó a balancear bruscamente sobre el agua. Entonces vieron cómo unas manos grandes y ásperas como de rana querían volcarlos, hasta lograr su cometido, y cayeron los 3 hombres al agua. El par de rufianes eran buenos nadadores y trataban de llegar hasta su lancha, pero alguien los sujetaba de sus pies impidiéndoselo. Aterrados vieron que se trataba de seres que nunca habían visto, híbridos mujer y pez, y al final lo que alcanzaron a ver fueron unos colmillos que salían de sus bocas para clavarlos en su garganta y llevárselos al fondo del mar. Mientras tanto, Remigio era puesto a salvo sobre la lancha de aquellos ladrones por Ciferonea, la sirena que él había salvado. También le depositó una gran bolsa de perlas en sus manos. Asimismo le dijo que esa era la última vez que la vería, agradeciendo haberla salvado aquel día, pero que pertenecían a 2 mundos completamente diferentes y debía alejarse de él, y emitiendo su bello canto se hundió en el mar. Lo último que Remigio miró fue su gran cola, cuando salpicaba su rostro con el agua salada al perderse en el fondo del mar. Aquella criatura tenía razón, puesto que lo que estaba pensando nunca podría ser.